Somos Canal Territorio. Canal de bendición por TV Norte. Sigue conectado en Canal Territorio. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre. Hechos 15, del 36 al 39, dice lo siguiente. Después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor para ver cómo andan los nuevos creyentes. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos. Pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso que cuando se separaron, Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Pablo escogió a Silas y dice la palabra: al salir, los creyentes encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Resolución de conflictos. Realmente es algo en el cual nosotros tenemos que afrontar, tenemos que entrar a discutir, a ver. Una persona que no puede aprender a afrontar y manejar bien el conflicto estará muy limitada como líder. Y quiero compartir contigo realmente algunos, aparte del liderazgo en el cual es necesario, Dios ha puesto en mi corazón, que toquemos temas para el liderazgo de la iglesia cristiana, de los creyentes que realmente en momentos determinados llegan a disolverse, llegan quizás muchas iglesias a cerrarse, inclusive porque hay conflictos no resueltos. Nosotros debemos obtener una visión sana del conflicto. Lo primero que quiero decirte es que el conflicto es inevitable. Entre Pablo y Bernabé se produjo realmente un conflicto serio, ¿verdad? Terminaron por separarse. El conflicto es inevitable si hay gente involucrada. Normalmente el carácter, el pensamiento, la forma nos lleva a que tomemos posiciones y quizás cuando hacemos un comentario a alguien le molesta, hay mucha gente susceptible, pero hace parte de la personalidad. Uno no puede escapar de él. El conflicto finalmente te va a alcanzar. Debemos aceptar esto y estar listo para afrontarlo. Entonces, lo primero para entrar a tener una resolución de conflictos sana es saber que el conflicto es inevitable. Hay quienes lo quieren evitar, pero es inevitable. Lo segundo, la gente tiende a ver el conflicto muy diferente. Algunas personas ven el conflicto como un pecado de evitar, mientras que otras ven el conflicto como una buena oportunidad para afianzar su autoridad y establecer su posición. Siempre que existe alguna diferencia o hay un conflicto, es una oportunidad de todas maneras para sacar a la luz lo que no nos gusta, el ponernos de acuerdo en otras, pero hay gente que se aprovecha de estos conflictos para marcar algunas posiciones. Entonces, la visión correcta del conflicto es la doble tensión entre la verdad y la gracia. Si nosotros amamos al Señor, si confiamos en el Señor, debemos saber que es necesario pasar por este momento que quisiésemos evitar, pero si nos apoyamos realmente entre la verdad y la gracia, el Espíritu Santo de Dios nos va a ayudar. Cuando una persona reconoce esta doble tensión, el conflicto se convierte en una oportunidad para buscar la verdad mientras da gracia. Realmente es bien importante saber que el Señor nos permite que nosotros podamos resolver los conflictos de una manera sana, de una manera bíblica, de una manera en la cual la intermediación del Espíritu Santo de Dios es muy importante para nuestras vidas. Lo tercero que quiero compartir contigo es que el conflicto tiene beneficios positivos. Dice la Biblia en Proverbios 27:17, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Dios tiene varios propósitos para permitir el conflicto.
El conflicto nos hace afrontar asuntos que no afrontamos antes. Muchas veces guardamos y guardamos tantas cosas que el día que explotamos realmente llevamos consigo cosas en las cuales herimos y no queremos hacerlo. El conflicto nos hace encontrar un terreno común. Pongámonos de acuerdo, hablemos de algo, es necesario, está establecido en la palabra. El conflicto nos hace cambiar y crecer y ser como Cristo. Y más adelante te voy a contar cómo el Señor tuvo que también enfrentar los conflictos. El conflicto bien manejado sirve para unir a la gente. Realmente muchas veces de las cosas que no son tan buenas o que creemos que son malas, surgen buenas ideas, salen cosas en las cuales se sanan y de verdad que el ambiente y la atmósfera es absolutamente maravillosa. Entonces, afrontar el conflicto es un mandato bíblico y es lo que quiero que tú hoy medites, que sientas que es necesario, quizás lo que estás pasando, Dios lo está permitiendo. Mucha gente, incluyendo líderes, tienden a evitar este conflicto y esperan que desaparezca o se resuelva solo. Aún con nuestros hijos, muchas veces como padres no queremos afrontar el momento en el cual nos toca entrar a corregir a nuestros hijos. Y quisiéramos que nuestros hijos fuesen corregidos por sus profesores, por algunos amigos, pero no por nosotros. A veces evitamos esto. Y esta es una trágica contradicción de cómo la Biblia nos enseña que tratemos, que sí tenemos que resolver los conflictos. Entonces la Biblia nos enseña, lo primero que quiero que anotes para aquellas personas que pues anotan y les gusta llevar una rigurosidad de la palabra del Señor. Yo te invito a que siempre tengas un cuaderno allí y empieces a anotar estas ideas que el Señor te está dando. Y que Dios permite que nosotros podamos tener materiales de hombres ungidos, de personas que se dedican a estudiar en este caso el liderazgo, la sanidad que debe haber en el liderazgo. Entonces, el mandato bíblico de afrontar el conflicto es una realidad. Y lo primero es que la Biblia nos enseña a afrontar este conflicto. Hay muchos versículos que nos enseñan a afrontarlo de una manera proactiva. Entonces debemos, dice, aconsejando, advirtiendo con recordatorios a todos los seres humanos. El Señor, por medio de su palabra, nos está diciendo que es necesario que nosotros podamos saber que Él lo tiene establecido allí. La Escritura también es útil para enseñar, para reprender, para corregir e instruir. Esto está en 2 de Timoteo 3:16. Dice 2 de Timoteo 4:2, corrige, reprende y anima. Repréndelos con severidad a fin de que sean sanos en la fe. Y es allí donde nosotros debemos decirle al Señor, queremos ser sanos en la fe. Busca, si quieres me acompañas a Tito, para que sientas que la palabra de verdad está acompañada de lo que el Señor quiere que nosotros podamos atender. Tito 1:13 dice lo siguiente, gloria a Dios. Es la verdad, así que repréndelos con severidad para fortalecerlos en la fe. La Biblia nos enseña a afrontar el conflicto, nos aconseja, pues aconseja a todos los seres humanos, nos enseña que la Escritura es útil para reprender, para corregir, para instruir, que hay que corregir, reprender y animar a otros, que hay que reprenderlos con severidad. Reprenderlos con severidad no es otra cosa que instarlos, hacerlos volver a la verdad con esa gracia que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hermano, lo que estás haciendo no está bien, lo que estás produciendo en medio de los hermanos no está bien. Hay cosas por las cuales hay que decir, lo que estás haciendo no está bien, pero Dios trae sanidad, pero Dios trae a nuestras vidas la paz y el gozo. Lo segundo de afrontar los conflictos es que los líderes, hubo muchos líderes en la palabra, que sí pudieron afrontar este conflicto. Por ejemplo, líderes en el Antiguo Testamento que afrontaron el conflicto, Moisés se enfrentó al faraón. ¿Cómo iba a sacar Moisés a el pueblo del Señor, a los israelitas de Egipto sin que hubiese un conflicto? Tuvo que enfrentarse, tuvo que planteárselo de parte del Señor, porque Dios le decía, ve y dile a Faraón esto, y le tocaba hacerlo. David se tuvo que enfrentar a Goliat. Y a veces no queremos nosotros dar la batalla espiritual, a veces no queremos sino, Señor, encárgate tú de mis enemigos, de mis hijos, dice el Señor, pero dales una palabra, pero declara lo que está establecido, lo que yo establecí. El Señor es fiel a su palabra. Natán confrontó a David. David era un hombre precioso, era el rey, pero había cometido un error, había cometido un pecado.
y pensó que al quedarse callado, Dios lo iba a dejar pasar, conociendo él a Dios. Pero nos enseña por medio de la palabra que este profeta tuvo que confrontarlo. Esther apeló al rey. Ella sabía que se exponía a la muerte al entrar a un lugar que no le era permitido sin una invitación real. Con todo y los beneficios que ella podía tener en el palacio, no le era permitido. Sin embargo, ella tuvo que confrontar y decir, hombre, vengo a favor de mi pueblo, está pasando esto y está pasando aquello. Y tuvo la victoria de parte del Señor. Nehemías apeló al rey. Cuando Nehemías supo que las murallas de la tierra que el Señor le había dado estaban derrumbadas, que no se estaba haciendo lo que el Señor había establecido en su palabra, dice la Escritura que él se entristeció tanto que el mismo rey notó su cambio de ánimo y fue sabio. Creo que allí el Espíritu Santo de Dios nos ayudaría a todos cuando tengamos que entrar en un proceso de confrontación. Jesús también afrontó el conflicto, no fueron los hombres del Antiguo Testamento, Jesús también lo hizo. Jesús confrontó la ambición de los discípulos. Recordemos cuando pues llega la madre de uno de ellos, de Juan, y de su hermano, y le dicen, Señor, ¿por qué no nos permites a nosotros en algún momento estar a tu izquierda y a tu derecha? ¿Qué tal si nosotros nos concedes pues ese deseo y nos adelantamos aquí a nuestros hermanos y a los discípulos que estaban con él? El Señor le dijo, bueno, ustedes pueden tomar del vaso que yo tomo, pueden ser bautizados con el bautismo con el cual yo lo hago, pero el que se sienten a mi derecha y a mi izquierda solo es dado por mi Padre. O sea, les dijo la verdad, pero los puso en su lugar, enseñó a los demás de que hay cosas que estaban dentro de su potestad, pero hay otras que no. ¿De acuerdo? Entonces, claridad, misericordia, verdad, gracia. Jesús volcó las mesas en el templo. Tuvo el carácter, tuvo que hacerlo, porque lo que estaba pasando, lo que estaba ocurriendo ante sus ojos, era terrible. Y tuvo que tomar una acción que llamara la atención y que pudiera la gente reaccionar ante eso. Él estaba molesto con lo que estaba pasando. Confrontó a quienes tenía que confrontar, abrió todas las puertas de las palomas y volcó la mesa de los cambistas, dice la palabra, hizo un azote con unos lazos y llamó la atención de que su casa no era un mercader, su casa no era una venta de cosas, era la casa del Señor en la cual había que solo ir a adorarle. Él reprendió a los fariseos, él le recriminó a Marta, Marta, yo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. O sea, en algún momento el Señor está en toda la disposición con su Santo Espíritu de hacernos a nosotros entender que lo que estamos haciendo no está bien. El Señor nos confronta a nosotros por medio de su palabra, por medio de su Santo Espíritu. Pablo también tuvo que afrontar el conflicto. Pablo estuvo en el concilio de Jerusalén y daba unos discursos tan fuertes, pero estaban acompañados de gracia y de verdad. Pablo confrontó a Pedro. Siendo Pedro uno de los pilares de la iglesia primitiva, estaba errado en alguna cosa y Pablo, que era tan estudioso de la ley, le dijo, tú no puedes permitir que las personas vengan a judaizar ahora, los que son gentiles. Y se confrontaron. Y Pablo tenía toda la razón y tuvo que confrontarlo. De pronto uno diría, no, pero si eran los discípulos del Señor, eran hombres sabios, eran hombres que no podían equivocarse como humanos. Se tuvieron que confrontar. Entonces, el Señor nos está permitiendo a nosotros que escuchemos y que tú que estás allí, que de pronto estás o tenías la duda pensando de que no es de Dios que yo entre a confrontar, no es de Dios que yo diga la verdad, con gracia, con misericordia, tienes que confrontar, tienes que aclarar lo que está pasando. Hay unas causas típicas de los conflictos. Hay colisión de personalidades. Hay grandes diferencias de personas, a menudo chocan o chocamos. Y entonces esto también es, digamos, la fuente o el origen por el cual se producen los conflictos. Para ayudar a prevenir el conflicto deberíamos estudiar los tipos de personalidad y entender y relacionarnos mejor con diferentes tipos de personas. Es que a veces nosotros creemos que todo el mundo tiene que reaccionar como yo lo haría o como yo estoy esperando. Y resulta que hay diferentes formas en las cuales la gente piensa porque se ha levantado con estructura, sin estructura, con estudios, con no, en fin. Hay circunstancias, características que nos hacen diferentes a todos. Hay expectativas no cumplidas.
El conflicto surge cuando una parte no experimenta los resultados esperados de una discusión, reunión o un acuerdo. Las expectativas no suelen ser claras y a veces ni siquiera se dicen. Entonces, cuando las expectativas no se cumplen, a veces entramos en unos conflictos porque yo creo que esa persona no dio su máximo esfuerzo para hacerlo, pero resulta que tú no sabes qué le pasó o qué impedimentos tiene. A veces hay gente que se desanima por cosas o que tiene conflictos no resueltos en su vida y de pronto no amanece en el mejor estado de ánimo. Nosotros tenemos que ver cuáles son las causas por las cuales se pueden generar estos conflictos. Hay malentendidos. El malentendido llega por escasa comunicación, por no escuchar bien, por falsas suposiciones o simplemente por pérdida de memoria. Ay, sí, a todos yo creo que nos ha pasado. A uno se le pueden olvidar las cosas. Y entonces quien está esperando que tú reacciones, de pronto te recrimina y te dice, ¿por qué no hiciste aquello? Sinceramente se me olvidó. A mí se me olvidan muchas cosas. Y eso puede provocar malos entendidos. Otra causa típica de los conflictos puede ser la independencia. Algunas personas creen y actúan sin consultar a nadie, lo cual a menudo causa problemas entre las partes involucradas. De verdad que hay gente que cree que puede tomar decisiones y sus decisiones no afectan a los demás. Esa independencia causa muchas veces problemas. Para ayudar a evitar conflictos debemos buscar una mayor interacción, comunicación y cooperación. Todos ponemos, todos ganamos. Todos debemos ceder, todos debemos dar. Son principios en los cuales debemos empezar a movernos. Otra causa es la inflexibilidad. Algunas personas tienen que hacer todo a su forma y no están dispuestas a considerar otras ideas u otros métodos. A veces somos tercos, a veces nos volvemos inflexibles y eso es origen de un conflicto. Para ayudar a evitar el conflicto debemos trabajar en la flexibilidad, en la negociación y considerar diferentes ideas. Y para finalizar, quiero compartir contigo comportamientos que son probables del conflicto. La hostilidad es ira frecuente, es aspereza o arrebatos repentinos. El desagradecimiento son comportamientos que pueden indicar probablemente el conflicto. La desconfianza, la ansiedad, la negatividad. Hay personas inexpresivas, o sea, son incapaces de expresarse o hablar nada. Hipersensibilidad, reaccionan a pequeñas cosas, son temperamentales. La compensa en exceso, a veces hay personas muy agresivas, muy habladoras, ocultan sus luchas internas. Y hay también personas codependientes, necesitados, atraen a necesidades, intentan arreglar a otros. En fin, hostilidad, desagradecimiento, desconfianza, ansiedad, negatividad, hipersensibilidad, recompensa en exceso o codependencia. Vemos pues hasta ahora que el Señor sí permite que nosotros entremos a analizar que hay causas por las cuales se originan el conflicto y te voy a dejar con esta última parte. Hay 5 etapas de un ciclo de conflicto. La tensión es la primera, confusión de papeles, acumulación de injusticias, ataques y ajustes. Desarrollo de la tensión, a veces se siente pero se ignora, es que me molestan cosas, es que yo debería sentar a los hermanos y decirle esto y aquello, es que yo creo que esta hermana está siendo imprudente por esto y entonces está causando esto, es que de pronto mis hijos están haciendo cosas y es que no sé cómo sentarme porque si yo le digo algo entonces va a salir con grosería, se va de la casa, en fin. Ese momento de desarrollar la tensión hace parte de esa etapa del conflicto. La confusión de los papeles. Debido a la confusión o descontento, la persona puede que intente identificar la causa de la tensión. ¿Qué estoy haciendo para causar esta tensión? ¿Qué está haciendo él o ella? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Quién manda aquí? Eso hace parte de la confusión de los papeles. Por ejemplo, hay casas en las cuales los hijos son los que mandan. Entonces los hijos dicen qué es lo que se va a comer, qué es lo que se va a ver en la televisión, qué se va a hacer esto y aquello. No podemos permitir que se confundan los papeles. Padre y madre son cabeza, son quienes toman las decisiones, son quienes mandan. Los hijos tienen que aprender a obedecer, los hijos tienen que jugar su rol. Acumulación de injusticia. La persona está convencida de que las cosas empeorarán cada vez más, comienza a aislarse y a almacenar munición, se prepara para la batalla. Hay gente que guarda, que acumula y llega un momento en que explota. Y eso hace parte de esa etapa de un conflicto que no es necesaria. El ataque. La persona
o acusa o habla con otros de las injusticias que ve. Hay gente que de pronto entra a ser parte de un conflicto y resulta que empiezan en esos comentarios, empiezan a involucrarse, involucran gente y se termina armando el qué conflicto. Aquí la persona a menudo se defiende culpando a otros. Entonces viene lo que pasó con Adán y con Eva. Se culparon mutuamente y los dos tenían parte de causa pues para este conflicto. Y finalmente el ajuste. Cada participante escoge cómo terminará el conflicto. Romper la comunión o nuevos patrones de relación que emergen se aplicará a todas las personas involucradas. Un conflicto que no se maneja bien termina o en aversión o esquivando, mientras que si se maneja bien resulta en una mejor relación y compromiso para resolver bien el conflicto. Oportunidades en las cuales podemos hablar, podemos arreglar las cosas, podemos decir realmente sin necesidad de agredir lo que está pasando, lo que estamos pensando. Dios lo permite en su palabra para que podamos ser sanos en ese aspecto y realmente haya sanidad no solo en nuestro corazón, en nuestra familia, sino también en la congregación. Porque es importante que pensemos en los pastores, en los líderes que se están formando y que seamos saludables. El Señor quiere una iglesia saludable y que aprendamos a desarrollar el liderazgo por medio de actuaciones que realmente sean honestas y que lleven gracia y misericordia, verdad, la verdad de Jesucristo. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, gracias por permitirnos, Señor, aprender un poco más de cómo desarrollar el liderazgo para extender el reino, para que haya un propósito, Señor, común, para que encuentres una iglesia sin mancha, sin arruga, para que nos encuentres aptos, Señor, para que seamos luz en medio de las tinieblas, sal aún entre nosotros mismos, Señor, y podamos siempre estar saludables y aptos para la obra a la cual tú nos has llamado. Bendice a mis hermanos, Señor, te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo, y continúa, Señor, con esa unción fresca que traes a Canal Territorio. Dios te bendiga. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para